durante este mes en la Universidad Nacional de Loja. Bien, escarabeidología es el ¿Cómo es que es? ajá, escarabeidología. 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 Ese es el congreso. Sí. Bueno, es el nombre científico de este grupo taxonómico de los escarabajos. Ya. Los escarabajos, bueno, pertenecen al grupo de los insectos, como todos sabemos, y cumplen roles significativamente buenos para los seres humanos, roles o servicios ecosistémicos que tal vez desconozcamos o que tal vez se supone que así sea, pero no los valoramos a ciencia cierta. Entonces, le pongo en contexto un poquito acerca del congreso que se va Sí, pero a antes desarrollar. yo le pedía, si era tan gentil Sí, usted, algún nombre común con el que le conocemos. las chunas normalmente aquí en Loja. ¿Cómo? Chunas, Chunas. sí, las chunas. Chunas. Ajá, los O sea, yo escarabajos o las conozco chunas. la colada de chuno, pero No. chuna, o sea, también se hace sopa de chuna. Porque estos son los que se los comen en Quito, ¿se los comen o no? Sí, son los que las larvas de estos, digamos, son los que se los consume en los chontacuros en la Amazonía ecuatoriana. Ah, pero en la Sí, Amazonía. sí, Pero en los Quito, chontacuros, estos estos deben ser gusanitos. familias de los que se comen en Seguramente, Quito. seguramente que sí. Sí. Pues que es así, Sí, son costumbres, ¿no? sí. Y en Zumba se comen A las a las hormigas. hormigas. Ajá, así Y pues mismo las es. mujeres también son así, algunos los se comen a las hormigas. Entonces, esto se los sirven es en la Amazonía. O sea, parte de ellos, digamos, no, es un grupo tan diverso, tan amplio, este, que alguna especie, digamos, es la que se la consumen en estado larvario. Ya. Ajá, Al otras, estado larvario, ya. sí. O sea, wow. Hay unos que parecen elefantes, que tienen diferentes... Esos, en cambio, son otros, digamos, los que comúnmente se les conoce como los Hércules, ¿no? Hércules. Por el tamaño Claro, grande deben que ser tienen. romanos, deben Sí. ser romanos. Ya, aquí nada más no le interrumpo más para preguntarle, bueno, ¿y cuál es la función que cumple? Porque usted quiere hablar del Congreso, pero yo quisiera primero que nos ayude, porque es demasiado conocido. Alguien no tiene idea, dice, ¿quién me hablará? Pero si los viera el escarabajo, dice, ¿qué no lo voy a conocer? Si eso está por todo lado. Claro, pero fíjese que aún así, aún viéndolo, hay mucha gente que los mata, ¿no? O, Sí. o no le da la importancia que ellos deberían Ahí tener. pasan patas arriba, así es. Ya Exactamente, ve, ahí entonces está. deberíamos ayudarles y deberíamos ubicarlos en la postura correcta. Pero bueno, respondiendo a lo que me consulta, Por favor, por favor. mire, nosotros probablemente el desconocimiento nos hace actuar de esa manera, entonces sería muy bueno que la gente que me escucha Otra vez la entienda, educación, otra vez la entienda educación. exactamente. Mire, los escarabajos con el solo hecho de ellos hacer este tipo de entierro de las bostas del ganado, o sea, de las heces del ganado, ya nos está brindando un servicio, porque está haciendo la remoción del estiércol, o sea, está reciclándolo, ¿verdad? Pero no solamente es el hecho de que se lleva el estiércol o lo entierra, porque cuando hace esta actividad, lo que termina haciendo es un reforestador secundario. ¿Por qué? Porque en el momento que hace eso también está introduciendo semillas al suelo que pueden estar, ¿no es cierto?, en las bostas. Pero además, cuando él hace el tunelado, o sea, cuando él hace este ingreso del estiércol en el suelo, lo que hace es que lo airea el suelo, por lo tanto Oxigena. exacto, lo descompacta, lo deja como suelto. Y Ah, eso obviamente es muy bueno porque nosotros sabemos los problemas que tenemos en la región sur, en la Amazonía, acerca de la compactación que tiene el suelo por el sobrepastoreo, el sobreuso de este. Entonces, los escarabajos, con esta facilidad que tienen ellos de realizar esos túneles, lo que están haciendo es justamente eso, descompactándolo, aireándolo, dejándolo suelto para que sirva en realidad. Pero además, el hecho, por ejemplo, de que inmediatamente después de que el ganado hace su deposición, ellos
hagan su trabajo, están evitando que un sinnúmero de plagas, moscas, por ejemplo, ¿no es cierto?, lleguen allí. Están también evitando o están solucionando un problema que es, por ejemplo, las emisiones de metano, porque sabemos que las heces del ganado son o contribuyen a el efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo es, el momento que capta, dejan de emitirse metanos, productos de la descomposición de las heces, se lleva eso, lo recicla, no permite que las moscas vengan y eso obviamente va a implicar enfermedades para el ganado, el tupe, por ejemplo. Además, se convierte en este reforestador secundario que le digo, pero además airea el suelo. O sea, ¿qué más le podemos pedir al Claro, no, escarabajo? es en la naturaleza está todo. Los murciélagos también son grandes Polinizadores, y dispersores de semillas. dispersores de semilla. En consecuencia, son grandes reforestadores. Así sería, ¿no? Es decir, estos animalitos que la gente los ve y los pisa y los deja ahí, que no les da la vuelta cuando están patas arriba como las tortugas, Ujú. tienen una labor fundamental, ¿no? En la Así mismo naturaleza. es, así mismo es. Fíjese que es interesante entender estos servicios que ellos nos brindan y tanto es así que, por ejemplo, en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, ya se ha hecho una valoración económica de cuánto es lo que los escarabajos estercoleros, que son estos comedores de heces, le contribuyen, por ejemplo, o deberían contribuirle al país. Y por la remoción y todos estos servicios que le acabo de explicar, su contingente está valorado en 400 millones de dólares en Reino Unido y 300 millones en Estados Unidos. ¿Qué implica eso o por qué? ¿Por qué ese dinero se puede estar ahorrando estos países? Bueno, porque al hacer uso de los escarabajos, no necesitamos gente que remueva ese estiércol que de otra manera se necesitaría. Mano de obra. Exacto. Y como ellos están haciendo las veces de fertilizadores del suelo, no necesitamos adicionar, o sea, estos aditamentos, los fertilizantes que nosotros usamos normalmente acá, nitrógeno, ¿no es cierto?, potasio, esas cosas, no las necesitamos ya colocar. ¿Por qué? Porque ellos estarían haciendo su Esa trabajo labor. completo. El problema es que no les permitimos que realicen estas ¿Y acciones. también se están extinguiendo o no? Desafortunadamente sí, le decía que nosotros no estamos o estamos interrumpiendo su ciclo biológico y lo que nos pueden beneficiar, porque, por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, nosotros seguimos utilizando la ivermectina, Ya. que se le coloca al ganado como antiparasitario, ¿no es cierto? Se la estaban poniendo en la pandemia. También, Aunque usted no también, lo crea, cosas se la disparatadas como eso. colocaban y alguien les dijo que eso era bueno y se la ponían. Sí, Después balaban como vacas cuando se la ponían. Sí, era impresionante verlos y les gustaba vivir en el corral ya. Claro, es muy bonito, son costumbres, todo es educación. No les sabría decir qué pudieron haberles dicho a estas personas como para que piensen que eso funciona. Se Ajá. la colocaron en cantidades inimaginables en la provincia, muchos cantones, aquí igual, Sí, y se colocaban lo que era para las vacas, sí, terrible. o para la tora, dijo el chavo, ¿no? Y bueno, el hecho es que todos cumplen un papel O sea, importantísimo. eso le quiero indicar. Si es que la ivermectina, ya sabemos, se utiliza al 1% o al 3%, que es mucho más problemático todavía, en el momento que salen, digamos, hacen la deposición en las heces, tenemos la toxicidad de la ivermectina. Luego vienen los escarabajos que no saben diferenciar entre la que está intoxicada y la que no, y ellos realizan sus actividades allí, lo que le estaba explicando hace un momento. Entonces termina intoxicándose y eso hace que obviamente sus Tres, Cata. fases de vida se vean interrumpidos, Ah, mueran. qué dolor, ¿no? Sí, Qué dolor, todo. Mucho químico. sí, demasiado químico,
pero sobre todo desconocimiento de la gente. Porque ayer escuchaba una propaganda del gobierno provincial en donde se le decía al agricultor o al ganadero, perdón, si es que sus pastos han perdido el verdor, si es que no está produciendo la cantidad deseada, etcétera, adicione nitrógeno al suelo. Es lo que ayer escuchaba en una propaganda. Entonces, mientras estaba yo escuchando esa propaganda, decía, pero ¿por qué no les podemos dar esa oportunidad a los escarabajos y que nos demuestren el potencial que ellos tienen? Y dejamos de utilizar químicos. Si ellos lo hacen. Claro. Claro, fíjese qué adorable entrevista, Katiuska, porque estábamos hablando con su antecesor, estábamos casi en la misma línea. Luego estuve en la provincia y estaba en un cantón que es muy ganadero, en el cantón Puyango. Usted debe ubicarlo. Ahí hay unas parroquias, sobre todo el Arenal, Vicentino, donde hay mucho ganado. Y hay una abundancia, pero así abundancia de garrapata. Pero es de toda la vida en ese sector. Yo le decía al ingeniero, hablaba con un ingeniero técnico, ¿no? En otras cosas, y que él tiene estas. Pero tiene que haber alguien algún rato que determine el valor que tienen las garrapatas, el uso que queda las garrapatas, cómo, porque le digo, a mí se me ocurre crear un poco de gallinas, patos, para que estos pájaros que a su vez se alimentan también de lo que tienen las vacas, la garrapata, las van saneando, ¿no? Pero claro, es en abundancia. Entonces, algún rato, así como los escarabajos, que la gente los mata, cree que no vale, que los murciélagos también los matan, ¿verdad? Los murciélagos los matan, a las abejas también les prenden fuego, Sí. no olvide usted. Sí. No es que el campesino sabe todo, ¿no? Es que el campesino sí sabe. No hay que confundir eso, es gran depredador el campesino, es gran depredador. El ser A veces humano. puede ser el ser humano. El ser humano, de manera... El ser humano, sí está bien, mejor, para que no haya ese discrimen. Pero es por la falta de educación en todo lado, ¿no? O de Sí. conciencia, ¿qué será? Sí, yo creo el desconocimiento nos hace actuar muchas de las veces, y ahí justamente es en donde juega un rol protagónico la academia. Nosotros hemos venido haciendo investigaciones durante casi 6 años ya alrededor de los escarabajos para entender, para lograr comprender precisamente todos estos servicios ecosistémicos que nos brindan. Entonces nos sentimos ya con la suficiente información para poder salir y justamente educar, ¿no? Educar ambientalmente a quienes lo necesiten. Porque en realidad creemos que la falta de información, o sea, y no ponerlo, no hacerlo disponible para el común denominador de la gente, termina pasándonos factura. Hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Bueno, se retiró. Ustedes determinaron que los escarabajos son adorables insectos que cumplen una función fundamental en la tierra. En la tierra, que hay que cuidarlos, que hay que conservarlos, como son la lombriz, que pega en la nariz, pero también están desapareciendo. Sí, desafortunadamente están desapareciendo, así mismo es. Y eso sí, o sea, nosotros estamos interrumpiendo su ciclo biológico y eso al final del día va a terminar perjudicando todo el sistema. Entonces se viene el Congreso. Exactamente. Entonces, como no somos los únicos que estamos investigando alrededor de los escarabajos, sino una red latinoamericana que lo hace desde 1993, le comento. Se trata de un congreso que tiene una modalidad bianual. Entonces, cada 2 años se tiene que postular los diferentes países con sus universidades o centros de investigaciones para que sean tomados en cuenta sobre una decisión de a quién se le entrega la sede. Una vez que se toma la decisión y se le entrega la sede, entonces esa sede tiene que, durante ese año, realizar todo lo que esté a su alcance para poder lograr un congreso de alta calidad.
considerando que los especialistas que se mueven y que visitan los diferentes países para poder participar del Congreso son son científicos de renombre, ¿no? Son gente que hace ciencia y que realmente son de talla mundial, ¿no? Entonces, este tipo de profesionales van a estar visitándonos del 21 al 25 de octubre y tenemos el privilegio de que nos visiten y estén presentes en la Universidad Nacional de Loja, en donde vamos a tener representantes científicos en esta temática de 11 países. Entonces, no es poco decir que nos visitan científicos alrededor de esta temática de 11 países, ¿no? Y ellos van a estar presentándonos información muy, muy importante, relevante alrededor de los escarabajos, sobre los últimos hallazgos, las últimas tendencias, etcétera. Y es muy importante que no solamente la academia, pero también la gente que necesite conocer un poco de esto pueda asistir. Son entomólogos. Son entomólogos, pero específicamente escarabajólogos, o sea, se dedican a estudiar a este grupo. También hay escarabajólogos. Sí. Como hay pajarólogos. Sí, exactamente. También, y hay politólogos. Es todo, es una cosa muy hermosa. Estas subespecialidades, sí, ¿no?, que hay en la ciencia, ¿no? Así mismo es. Ya, entonces son escarabajólogos Así que mismo vienen, es. Ya, muy, Entonces, muy es bien. importante entender la magnitud. O sea, nos visita gente que ha publicado mucho, que tiene mucho conocimiento. Nos visita una doctora de México que tiene 50 años trabajando en los escarabajos. Nos visita gente de Colombia, de Brasil, de Guatemala, o sea, Perú. Entonces, la verdad que son gente que tienen mucha información y mucho que hacernos conocer. Y qué bueno, o sea, qué bueno que aquí en nuestra casa, en nuestra alma mater lojana, nosotros lo podamos tener, Y además, ¿no? y además las condiciones biodiversas de Loja. Así mismo es. Vamos a maravilla, aprovechar precisamente eso para, dentro del Congreso, realizar un bloque de salidas a los alrededores, poco cercanos, como para que ellos también puedan estar allí. La gente del sector rural cada vez está emigrando más a los centros poblados. Desde el punto de vista sociopolítico, debe ser muy triste, doloroso ver eso. Pero por otro lado, desde la naturaleza, va a ver usted que la naturaleza va a quedar un poco a sus anchas, ¿no? Y entonces va a poder regenerarse algún rato. No sé qué irá a pasar, pero son fenómenos de la naturaleza, considerando que el hombre es un componente principal de la naturaleza. ¿Qué irá a pasar? No, es decir, permítame utilizar un principio bíblico, ¿no? Con vosotros está y no lo conocéis. Esto es lo que nos ha estado pasando. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no tenemos esa educación, ¿no? No tenemos esa educación. Para mí ha sido una mañana maravillosa de hablar de estos temas el día de hoy, pero a la vez verá que también es doloroso de saber que de parte del Estado casi no se interviene mucho en esto, no hay la gente comprometida con el tema, es decir, con profunda vocación. El político que toma decisiones está más en la estratagema todos los días, en la táctica, cómo ganar votos, cómo engañar a la gente, cómo mantenerlas un poco ahí, a la gente insulsa, mantenerlas con esperanza de alguna cosa que se dé, pero no resuelven ni un solo problema. No resuelven un problema y los mantienen en ese ostracismo. Los mantienen en ese ostracismo capaz de poderlos conquistar nuevamente, una vez más, en función del hambre, de la pobreza misérrima, ¿no? Entonces, pero son ustedes los que tienen que sacar adelante a estas cosas con la educación en la academia. Es una cosa muy linda la labor que ustedes pueden desarrollar.
Muchísimas gracias. Sí, en realidad vemos que hay un divorcio, ¿no? Un divorcio ahí entre los que toman decisiones y quienes generan la información que el gobierno debería considerar para tomar esas decisiones. Es lamentable, pero es una realidad que no se puede negar lo que sucede en los países de Latinoamérica, es decir, a esta parte, al tema de desarrollo, al tema de la sustentabilidad, al tema de la biodiversidad, lo dejan como en segundo plano o quizá en un plano inclusive posterior. Y no se dan cuenta que al final del día son estos factores, estos entes los que sostienen la vida. Y no Sí, importa lo que se haga alrededor del tema político, tomando sus decisiones, etcétera, si no se toman en cuenta estos que son sostén de la vida, en realidad no, o sea, ni siquiera le puedo decir a dónde es que vamos a parar, ¿no? Con este ritmo tan acelerado de... hay que leer la carta de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, hay que leerlo, de lo que él habla también del tema del desierto, cómo lo convirtieron en un Edén de producción, en un emporio, pero a nosotros nos hace falta eso. Educación, educación y gente, tomadores de decisiones que lleguen comprometidos. No hay ninguna otra salida. La viveza criolla, el populismo aberrante, es depredador, es Sí, empobrecedor, es atrasador, es, es, eh, es todo un vicio de la humanidad. Buenos días, dice, le voy a leer un par de mensajes. claro. Dice, a la panelista, ¿es verdad que la chuna se convierte en el llamado cuso? Sí, a ver, son nombres comunes que se les da a los escarabajos, eh, pero en realidad, o sea, son fases diferenciables cuando están en estado larvario, luego cuando pasan a ser adultos, ¿no? Este, me parece que un poco a eso se refiere la pregunta. Ajá, este cusito es pariente de quién es. ¿Sufre alguna metamorfosis Sí, es que el cuso es en estado larvario, o sea, larvaria? es todavía cuando ¿Qué no es? se ha convertido en Claro. adulto, ¿no? Y, en Es lo mismo, pero es una fase previa. ¿y se convierte en qué? En chuna, o En sea, chuna. en escarabajo, en adulto, con alas que pueden volar, etcétera. Ya, dice, son familias, se llaman catsos. Es un tema amplio, pero que se puede hacer. Los peruanos exigen que cuidemos el agua y además que les demos de calidad. En Quito se llaman catsos, los fríen como tostado. Eso es lo que le decía al inicio, que sí, o sea, hay comestibles también. Ujú. Hay comestibles. Bueno, y el entomólogo es el que se carga de todo esto. Entiendo que eh, lo que tenemos aquí en la provincia, siendo una provincia tan biodiversa, podemos aprovecharla de diferentes maneras si tuviésemos esa asistencia técnica, esa educación, esa preparación de parte de ustedes. Yo creo que este mundo cambiaría, empezando por esta provincia. Ya le digo, es maravillosa recorrerla, verla cuando hay agua. No le podemos pedir más a Dios y no se entiende nunca jamás cómo puede haber gente que tale, que queme, que que explote de manera inmisericordia a la tierra. Irracional. Sí, exactamente. Pues es muy lindo el congreso que... ¿Cuándo va a ser? Del 21 al 25 de octubre, estamos a 20 días nada 21, más, 25 de del octubre. 21 al 25 de octubre, Convoca y va a ser, científicos, ¿no? no necesariamente, fíjese, tenemos un número alto de inscritos que sí, que son los que trabajan en este grupo y que hacen ciencia, pero lo que necesitamos es que el poblador, el ganadero, El el habitante habitante sí, que de esta convive localidad con la pueda tierra. también participar, ¿por qué no? Para que se enteren de toda la información que nos vienen a brindar.
para que un poco entendamos el rol que cumplen, ¿no es cierto?, en el ecosistema, como para que sepamos de que tenemos allí un aliado que no lo estamos utilizando Sí. o que le estamos mal utilizando más bien, y llegando a un nivel de degradación tan alto que probablemente no se puedan recuperar, ¿no? Que probablemente, y nosotros estamos La sede del incidiendo en Congreso eso. es... Es en la Universidad Nacional de Loja, la Facultad Agropecuaria, con su carrera en Ingeniería Ambiental, y el Museo de Zoología LOUNAS, son quienes han impulsado y han estado detrás de todos los la planificación, Lindísimo. la ejecución ¿Y va a se haber viene alguna luego. exposición ahí? Van a ver, sí, de hecho que sí, porque lo que queremos también es como que los que nos visitan se lleven un poco acerca de lo nuestro también, ¿no? Claro. Entonces se va a combinar un poco, por ejemplo, de nuestros productos, por ejemplo, que conozcan un poco acerca del café que se produce por acá, aprovechar, por ejemplo, la temática del Congreso como para poder también hacer venta de artículos con escarabajos muy representativos de esta región, cuestiones así. Entonces, sí, camisetas, jarros, claro, tomatodos. muy lindo. Ajá. Hay que Entonces, invitarlo al amigo Pablo Andrade que pinte camisetas con escarabajos. Es un artista extraordinario que puede ayudar aquí. Hay que estimular. claro. Imagínense verle la cara a un político en una camiseta. ¿Qué le parece? En vez de ver a un escarabajo, que tan hermoso que no. Los mismos políticos podrían regalar camisetas con escarabajos y en vez de evitar esconder, ocultar su cara y poner al escarabajo ahí. Buena idea, fíjense ustedes, me acabo de ganar un café con esa idea de altísimo nivel. Gracias su gentil presencia esta mañana. Muchísimas gracias a usted por el espacio más bien.